Bien, y estamos de vuelta con el tercer video del módulo 3 y quedamos en que íbamos a ver el ejemplo de interceptores. Ahora, un interceptor HTTP en Spring que nos permite implementar un fragmento de código justo antes de que se llame o se invoque un método handler del controlador. Entonces básicamente vamos a utilizar un interceptor para implementar una tarea, por ejemplo, para validar una sesión de usuario, es decir, que el usuario haya iniciado sesión o un login. Eso en detalle lo vamos a ver en el último módulo del curso con seguridad. Y acá vamos a ver un par de ejemplos más sencillos. Por ejemplo, para calcular el tiempo transcurrido de la carga de la página, que por ejemplo. Entonces vamos a tener un método en el interceptor, un pre-handler, es decir, antes de que entre al método handler, y un post-handler. Entonces entre el pre y el post vamos a calcular el tiempo y vamos a mostrar cuántos segundos se demoró en cargar la página. O bien, otro ejemplo también para validar, no sé, horario. Si esta página está accesible de tal hora a tal hora durante el transcurso del día. O bien para guardar algún registro en el log. O para manejar una transacción a la base de datos y mantenerla abierta durante el inicio y el final de un método handler. En fin, las funcionalidades y sus usos son infinitas. Bien, vamos al ejemplo, un ejemplo sencillo. Entonces, en el STS de Spring vamos a ver el ejemplo interceptor. Ahora, un interceptor de Spring también hace exactamente lo mismo o muy parecido a lo que hace un filtro de un servlet, por ejemplo. Vamos primero a ver el XML de Spring, el contexto web, que es donde se manejan los interceptores. Entonces acá tenemos un interceptor, por ejemplo, tiempo transcurridos. Se define como un pin, tiempo transcurrido, un pin con un ID, y luego se define la regla del interceptor. Por ejemplo, que este interceptor, el tiempo transcurrido, se ejecute en cualquier mapping URL de nuestro proyecto, o bien se podría definir una en particular. Ahí como vemos. Entonces utilizamos MVC como namespace, por lo tanto tiene que estar configurado acá el esquema MVC y su namespace correspondiente. Ahí está. Entonces dentro de la etiqueta interceptors podemos definir varios interceptores con sus paths o con sus mapping. Y hace referencia a estas clases bins que serían los interceptores. Entonces vamos a abrir tiempo transcurrido. Lo importante es que herede de handler interceptor adapter. Entonces hereda de esta clase abstracta, una clase abstracta, y nos pide implementar el método pre-handler y el método post-handler.
Entonces, pre para llevar a cabo alguna tarea antes de que se ejecute el controlador y post para llevar una tarea después. Entonces acá lo que hacemos es calcular un tiempo de inicio en milisegundos y lo guardamos en el request como un atributo, tiempo inicio. Y acá vamos a generar o forzar un tiempo de espera, por ejemplo un random. Y luego en el post vamos a obtener ese tiempo de inicio, vamos a generar un tiempo fin y lo vamos a restar. Y ese va a ser nuestro tiempo final en que se demoró en cargar la página o en cargar el método handler del controlador. Y también aprovechamos de guardar un par de registros en el log. Por ejemplo, el tiempo transcurrido fue de tanto milisegundos. Bien, y siempre es importante retornar true para que continúe, ¿no es cierto?, con la ejecución del controlador. Si retornamos false, obviamente no continúa con la ejecución del controlador. Y eso es lo que se hace, por ejemplo, cuando se valida una sesión de usuario. Entonces se retorna false y se hace un redirect, por ejemplo, un redirect hacia la página de login. En este caso, un ejemplo simple, acá retorna true y la idea es poder calcular un tiempo de carga de la página. Bien, y luego en las vistas, por ejemplo, en mi vista se muestra el tiempo transcurrido. Y acá simplemente se muestra el tiempo transcurrido que se guardó en el objeto request en el interceptor. Tiempo transcurrido. Ahí está. En el objeto en model and view. Y podemos revisar también el controlador. Ejemplo controller. Que básicamente no tiene ninguna llamada, ningún tipo de acoplamiento al interceptor. Y esa es la idea, es que esté completamente desacoplado. De esta forma se puede reutilizar el, el, el interceptor en diferentes controladores sin afectar a la implementación misma del controlador, sin que esté fuertemente acoplado. Si hay una cohesión, y eso es lo importante, que existe cohesión entre ambos componentes, pero a través de una modularidad. Entonces, el controlador va a ser interceptado por este interceptor, pero la implementación y el código del mismo controlador no se ve afectada por el interceptor. Entonces ahora vamos a ejecutar el interceptor. Vamos a hacer un maven install. Luego vamos a ejecutar el proyecto. Acá hay que esperar nomás que lo levante. En este caso el navegador levantó antes que el... Entonces hay que actualizar. ¿Fijan? Es decir, el navegador se abrió antes que se hiciera el deploy en el servidor. Entonces cuando sucede eso se actualiza y ahí está. Entonces ahí, como es un random, se va a demorar algunas veces más, otras veces menos.
Y ahí está. También, y también se puede mirar en la consola, en el logo. Bien, ahora veamos el último ejemplo para el video tutorial, URI Template, que ya algo vimos en el primer video tutorial de este módulo, que nos propone una forma de pasar parámetros mediante la URL o el mapping URL. Entonces acá tenemos un controlador con diferentes métodos y cada método va a pasar parámetros. Por ejemplo, el primero va a pasar un saludo, un hola, que vamos a llamar hola ID, que va a ser del tipo string y se tiene que anotar con path variable, y el nombre del argumento se llama igual que el nombre de la variable o del, o del path variable de la URL. Luego tenemos el segundo ejemplo, es lo mismo, pero en vez de ser un string es un integer. Entonces simplemente acá, en vez de ser un string, es el tipo integer. Y automáticamente Spring va a convertir ese dato y lo va a pasar como argumento al método. Y también podríamos tener más de uno. Por ejemplo, un hola_id, que va a ser un integer, path variable, y también un integer en número. Y al final podemos tener un integer también y un string. Y diferentes combinaciones, incluso fechas, en fin. Hay diferentes tipos de datos. Vamos a ejecutar un Maven install primero. Luego vamos a ejecutar en el servidor. Y acá lo tenemos. Entonces primero, hola string, y muestra un número 1. Pero eso lo captura como si fuera un tipo de dato string. Lo mismo acá con el hola string y pasamos el 2. Entonces estos dos primeros se van al primer método, mientras que el hola string 1 y el hola string 2 se van al segundo método, donde es convertido a un integer. Acá, a un integer. Y luego tenemos el 1 y el 25, que serían los dos integers, que sería el tercer método. Acá. Hola ID, y luego tenemos el número, ambos integer. Luego tenemos un integer y un string con el saludo. Eso sería. Bien. Cualquier duda que tengan, lo vemos en el foro. Repasen los demás ejemplos que hay. Estudien bien la presentación en PDF y también el workshop. Y cualquier duda lo revisamos. Les habló el profesor del curso, Andrés Guzmán. Hasta la próxima.